hablando acerca de lo que es la lengua y la historia dentro de la sociedad. La lengua es un instrumento fundamental de comunicación social. Todas las personas, el ser humano necesita, aparte de convivir con los demás, necesita comunicarse con los seres que le acompañan. El ser humano no puede solo convivir, necesita también entablar comunicación con los que le rodean. Para poder lograr una comunicación social efectiva, necesitamos tener determinada comunidad lingüística. ¿Qué significa una comunidad lingüística? Para que nosotros podamos entender y hacernos entender con los demás, necesitamos poseer ciertos códigos y signos que nos permitan hacerlo. Por ello, la existencia en el castellano es el abecedario. Gracias al abecedario nosotros podemos comunicarnos con los demás de forma escrita y también de forma oral. Esta comunidad lingüística va a constituir la principal señal de identidad de dicha comunidad. Cuando una persona habla una lengua, se está identificando con esa lengua que ha escogido para poder comunicarse con los demás. ¿A qué se refiere con cohesión social? Se refiere a que gracias a estos códigos que vamos a utilizar, nosotros vamos a lograr comunicarnos no solamente entre nosotros, sino también con el resto del mundo. Al igual que cualquier comunidad, la lengua también va a ser algo que no está estático ni uniforme. Eso significa que la lengua cambia constantemente. Hoy en día, gracias a la llegada de la tecnología, por ejemplo, tenemos nuevos términos apropiados del inglés que lo estamos utilizando como si fuera en el castellano. El caso de Facebook, el caso de tablet, el caso de webinar, es decir, hacer reuniones por internet. Todas estas palabras nuevas son parte de la lengua. Por ello se dice que la lengua no es estática, siempre está en movimiento, tampoco es uniforme, es decir, no siempre va a tener la misma forma. La lengua, aparte de ser sistemas vivos y sistemas dinámicos que no pueden separarse de la historia, puesto que una persona no es que nazca con una lengua ya predicha, sino que la lengua lo aprende desde el momento que nace. Por lo tanto, para que esta persona pueda aprender esta lengua, ha habido un precedente, es decir, el pasado va a marcar la lengua que vamos a hablar en este presente y también en el futuro. Los cambios que van a irse produciendo en la lengua por la dinámica propia del sistema, es decir, por la nueva aparición o desaparición de ciertos términos, va a surgir con nuevos vocablos y conceptos. Esta nueva calidad, esta nueva aparición de vocablos y conceptos se van a producir dentro de las variedades lingüísticas. ¿Qué son las variedades lingüísticas? Son conjuntos de elementos de caracteres fónicos, es decir, que suenan, morfosintácticos, la forma en la que se escriben estos términos, o léxicos, como lo utilizo yo dentro de una oración. Todo esto va a estar relacionado no solamente a la forma de hablar o pronunciar, sino también a factores sociales, comunicativos y geográficos que se van a caracterizar de formas diferentes. Para ello vamos a hablar de estas tres formas en las que hay variedad lingüística, cómo va variando la lengua dentro de la sociedad. Existen variaciones sociales, a estos se le van a llamar socialectos. Estos van a depender mucho del nivel de instrucción que tiene la persona que está hablando, la posición social a la que pertenece, la profesión, la edad, la procedencia, ya sea rural o urbana, y otro tipo de factores sociales. ¿A qué nos referimos con factores sociales y variedades lingüísticas? Una persona de alta sociedad no va a tener las mismas palabras ni la forma de hablar que una persona de sociedades pues con más carencias y menos dinero. La posición social, queridos estudiantes, también influye en nuestra forma de hablar. Como nosotros manejemos nuestro idioma, también podemos ser caracterizados dentro de un estrato social. Cuando hablamos de la profesión y la edad, sabemos muy bien que la lengua cambia según la edad. Lo que hablan los niños no lo hablan los adolescentes, no lo hablan los adultos y menos los ancianos. La lengua se va modificando según la edad que tengamos. En este momento ustedes utilizan la lengua de una forma más alegre, una forma más cómplice entre ustedes, pero esto va a cambiar con el paso de los años, con la profesión que ustedes escojan, esto se va a ir modificando.
Luego tenemos las variedades relacionadas con la situación comunicativa. A esto se le va a llamar también registros. Los registros, queridos estudiantes, son la forma en la que una persona se comunica con los demás. ¿Qué factores estoy utilizando yo para hacer llegar mi mensaje a los receptores? Para esto es muy importante que nosotros tomemos dos aspectos muy importantes en cuenta, como es el carácter unipersonal o unidireccional, donde la persona habla pero no recibe ningún tipo de retroalimentación. Y el carácter bidireccional, donde una persona es emisor pero al mismo tiempo es receptora. Cuando hablamos de las relacionadas con la situación comunicativa, vamos a hablar del medio, el canal, el lugar en el que se está realizando esta comunicación y cómo afecta este contexto al desarrollo de la comunicación. Nos vamos ahora también a las variedades geográficas. Esto va a hacer referencia a los dialectos que uno tiene según el lugar donde vive. Sabemos muy bien que pese a que en Latinoamérica el español es el idioma oficial, sabemos que cada región, cada país tiene una forma muy distinta de utilizar el español. Muchos lo utilizamos de su forma castellanizada, como es el caso de Bolivia. No utilizamos el español puro, sino un español castellanizado. Y aún dentro de Bolivia podemos ver distintas variedades lingüísticas también. Vamos a iniciar con lo que es lengua, dialecto y habla local. La lengua, si bien es un sistema de signos y códigos que pertenecen a cierto grupo de hablantes, para poder ser tomado en cuenta como lengua debe cumplir ciertas características. Una de ellas va a ser que si yo quiero que algo se convierta en lengua, se debe hablar en un territorio de cierta extensión. A veces pensamos que si yo creo un nuevo idioma con lo que yo creo con mis pares, pienso que estoy creando una nueva lengua, y no es así. La lengua necesita pertenecer a un territorio, a una cantidad de tierra y a una cierta cantidad de personas también. Para ser considerada lengua también debe poseer un código de signos propio. ¿A qué nos referimos con esto? A la forma de escribir y de hablar. Si nosotros analizamos Bolivia, aparte de utilizar el español y el castellano, tenemos el abecedario, que es nuestro código propio para poder comunicarnos. La lengua también debe tener una importante tradición cultural y literaria. Si bien nosotros fuimos descubiertos por los españoles, mantenemos este idioma, al igual este idioma español tiene cierta tradición cultural dentro de nuestro ser. Es decir, no es que lo hablamos por hablar, sino que ha ido pasando de generación en generación y también se ha transmitido mediante la literatura. Un dialecto, sin embargo, va a ser cada una de las modalidades que se van a presentar dentro de la lengua en distintas regiones. Si bien Bolivia utiliza el español castellanizado, el castellano de Occidente no es igual al castellano de Oriente. ¿A qué me refiero? El castellano de Occidente, donde están los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz, nos vamos a dar cuenta que es un castellano más pícaro, un castellano que utiliza palabras un poquito más subidas de tono, más realzadas. En castellano de Occidente, que es donde pertenecen Oruro, La Paz y Potosí, es un castellano un poquito más tosco, un castellano dirigido más a los sonidos que a las palabras. ¿De qué se trata cuando hablamos de habla? El habla local va a ser aquellas formas lingüísticas que se van a utilizar en un territorio pero más pequeño. Es decir, hemos analizado Bolivia desde dos regiones, Oriente y Occidente, y ahora nos vamos al habla que utiliza ya directamente qué departamentos. Por ejemplo, el habla tarijeña no es igual que el habla paceña. El habla tarijeña va a ser un habla más lenta, donde vamos a escuchar la extensión de las vocales. También vamos a ver que es un habla más dulce, más pacífica. En cambio, el habla paceña va a tener características un poquito más toscas, un poquito más directas. No van a ser necesariamente lentas, sino pueden ser también más rápidas, un poquito más bruscas al momento de pronunciarlas. Entonces, hablamos de lengua, algo más grande, hablamos del dialecto, algo que es un término medio, y hablamos de habla local cuando ésta se subdivide en pequeñas regiones. Vamos a hablar ahora del castellano en América.
América Latina o Hispanoamérica, como conocemos, es donde más se habla el castellano. Si bien hemos sido descubiertos por españoles en el año 1492, a partir del descubrimiento de América y durante la colonización va a iniciar lo que es la castellanización, la propagación del castellano por toda Latinoamérica. Es muy cierto que gracias a esta castellanización nosotros hemos perdido idiomas que eran propios de nuestras regiones, pero que han sido tratado de recuperarlas con el paso del tiempo. Hay algunos rasgos generales que nos pueden enseñar si realmente nosotros hemos ido caracterizando el castellano dentro de América del Sur, es decir, hemos dejado nuestro idioma nativo para adaptarnos al castellano. ¿Cuáles van a ser estas formas de distinguir más características? Una de ellas va a ser el ceseo o el uso pronunciado de la S. Por ejemplo, podríamos decir zapallo en lugar de zapallo. Podríamos decir zapato en lugar de zapato. Esas son características de que nosotros no hemos nacido con el español, sino que lo hemos ido adaptando a nuestro idioma. La confusión de la R y la L al final de la sílaba, el dismo, es decir, utilizar la Y en cualquier palabra en lugar de la L, o el uso excesivo del diminutivo. Es muy bonito ver cómo en Bolivia y en toda América del Sur se utiliza bastante el diminutivo, es decir, hablar todo con cariñito, ¿no? Decir de niñito, papito, mamita. Esa terminación ito o ita no es propia del español, es propia de nosotros, propio de nuestros idiomas, porque pues sabemos que el quechua y el aymara son lenguas más dulzonas, lenguas que provocan que haya más ternura. Las lenguas autóctonas también han influido en el castellano, por ello hoy en día utilizamos la palabra guagua, por ejemplo, que no es del castellano, le pertenece al quechua, pero que nosotros lo utilizamos para hablar de un niño, de un bebé. Entonces, los pueblos